Ok, en este corto video les va a quedar el análisis postmercado del día martes 16 de septiembre, pero además quiero también aprovechar para hacer el postmercado del día de ayer, el día lunes 15 de septiembre, que estuvo movidito, incluso encontramos algunas oportunidades. eh, por mi parte las encontré en Londres, pero tengo conocimiento de que algunos de ustedes encontraron oportunidades en Nueva York también, ¿vale? Entonces, vamos a analizar el postmercado del día de ayer y del día de hoy. Vayamos al gráfico. Y, ok, yo el día de ayer, vamos a hacer replay. El día de ayer, muchachos, sinceramente busqué ventas, ¿cierto? En Londres. Sinceramente busqué ventas, chicos. ¿Por qué? Recuerden que hemos estado hablando de que tal vez, o sea, tal vez quien me diga que la estructura se ve un poco alcista, no tengo forma de alegar, sí, se ve un poco alcista, ¿cierto? De hecho, aquí se ve que hace puntos altos, altos más altos y bajos más altos, ¿sí? Aunque también es cierto que la estructura no es completamente clara, ¿cierto? Se los he dicho incluso desde la semana pasada, creo que la antepasada también, porque ya viene así desde hace varias semanas. Ha hecho múltiples rompimientos de estructura, muchachos. ¿A qué me refiero cuando digo múltiples rompimientos de estructura? Es decir, ok, la estructura sí, si la vemos al detalle, notamos que está haciendo puntos más altos, ¿cierto? Pero también es cierto que lo que les digo, ha hecho múltiples rompimientos de estructura. Por ejemplo, aquí hay un rompimiento de estructura hacia la compra. Miren que acá, hacia la venta, perdón. Acá hay más rompimientos de estructura, aquí hay más rompimientos de estructura. ¿Sí? Luego, aquí hay más rompimientos de estructura, más rompimientos de estructura hacia la compra, hacia el lado contrario. Aquí hay más rompimientos de estructura, hay más rompimientos de estructura hacia la venta. ¿Cierto? Aquí hay más rompimientos de estructura, ahora hacia la dirección contraria, rompimientos de estructura hacia la compra. Y aquí hay rompimientos de estructura, rompimientos de estructura, rompimientos de estructura hacia la venta. ¿Vale? Entonces, sí, no hay forma de alegar. Si alguien me dice que la estructura es alcista, está perfecto, ¿sí? Pero también sí que es cierto que han habido múltiples rompimientos de estructura. Entonces, para mí, desde mi concepto, percepción personal, la estructura es un poco confusa, ¿ok? Con base en eso, chicos, déjenme yo borro eso por acá. Con base en eso y al último movimiento fuerte que había hecho el mercado, vamos aquí a acercarnos un poquito más, el último movimiento fuerte que había hecho el mercado para mí era este, ¿vale? Para mí ese era un nuevo impulso hacia la venta que, como ya vimos, rompió estructura, es decir, rompió varios puntos estructurales en la temporalidad de una hora. Con base en ese último movimiento, en ese último impulso, fue que yo me levanté ayer en la madrugada a operar Londres intentando buscar, perdón, ventas, ¿ok? Entonces, en ese orden de idea, chicos, si ese último movimiento, denme un segundo, si ese último movimiento era un impulso, todo esto, muchachos, para mí iba a ser un retroceso, ¿vale? Que si yo utilizo el Fibonacci, vamos a ver, inicio de impulso, fin de impulso, ya tenía, chicos, un 70% de descuento. Es un descuento muy bueno, ¿vale? Entonces, ahí les voy dejando argumentos de por qué yo el día de ayer en Londres busqué ventas, ¿vale? Y aquí, chicos, miren que incluso se había dado la activación de un orden clásico y si pueden ver todo esto, perdón, todo esto, chicos, es como si hubiera una resistencia para que el precio subiera, ¿vale? Entonces me pareció importante. Y ya me fui a la temporalidad de 15 minutos. En 15 minutos, chicos, déjenme yo retrocedo un poquito más. Y en 15 minutos, chicos, miren eso chévere que encontré. En 15 minutos encontré una pequeña estructura alcista. Me gusta mucho. Y aquí me doy cuenta que quiebra esa estructura alcista, es decir, rompe la estructura y al mismo tiempo me hace un nórdelo en quiebre. Mírenlo aquí, aquí lo tengo señalado con esa línea. Hace un nórdelo en quiebre y aquí el mercado viene a activar
ese orden en quiebre del lado contrario. Entonces tenía en una hora la lectura del último movimiento, los rompimientos estructurales, la activación del orden clásico, y en 15 minutos ya tenía ese orden en quiebre, que es muy buena confirmación, ¿sí? Y ya solo faltaba irme a 5 minutos a buscar en mi modelo de entrada, ¿cierto? Mi setup, el dibujito. Entonces, miren que aquí es el punto, chicos, en donde se genera la activación del orden en quiebre en 15 minutos. Pero entonces, para hacer esa activación de ese orden en quiebre, encuentro nuevamente una pequeña estructura en esa parte, estructura alcista, y lo que me doy cuenta, chicos, es que recién empezando el día de ayer, antes de iniciar la sesión de Londres, ¿qué hace el mercado? Hace exactamente el mismo movimiento que vi en la temporalidad de 15 minutos. Rompe la estructura, quiebra el order block. Para mí, eso era una bella confirmación del dibujito, ¿cierto? Justo antes de empezar Londres. Entonces ya yo estaba esperando únicamente un pequeño retroceso hacia la activación del orden en quiebre del lado contrario para poder posicionarme en unas ventas, ¿ok? Vamos a ver cómo puse el stop loss. Miren que el stop loss, chicos, colocando un stop loss de 12 pip, que fue el que utilicé, me quedaba más o menos a la altura de ese high, que era el high de Asia, ¿cierto? Entonces digamos que habían muchas zonas protegidas importantes, pensando en eso de las 3 barreras. Estaba el orden en quiebre, estaban por aquí 2 posibles órdenes, incluso estaba por aquí también el order block de Asia, ¿vale? Entonces era un muy buen stop loss, protegía una muy buena parte si es que el mercado llegaba a subir un poco más. E inicialmente, chicos, mi take profit, me voy a pasar la temporalidad de 15 minutos, e inicialmente, chicos, mi take profit podría venirse hasta atacar los lows creados el día de ayer, que fue creado en Nueva York. De igual forma, por aquí podía haber un low intermedio, por acá también un pequeñito low intermedio. Entonces, recuerden, estaba esperando la activación de ese orden en quiebre para poder posicionarme en una venta. Vamos a adelantar un poquito el mercado y miren que ahí, chicos, justamente la vela que da apertura, ¿cierto? No alcanza a activar el orden en quiebre, pero regresa un poquito, y en la siguiente vela, esa que intenta nuevamente activar el orden en quiebre, es donde yo entro. Exactamente ahí donde tengo mi herramienta de riesgo-beneficio, es donde yo entro. Entro, chicos, déjenme yo verifico, 96. Listo, entro un pip antes de mi orden en quiebre, ¿cierto? Ustedes saben que yo tengo una consideración personal, pues en ese momento la apliqué. Entre un pip antes de mi orden en quiebre, recuerden que les había dicho que por aquí podría haber un PL intermedio, y en ese sentido ya estaba dentro de mi operativa. Vamos a ver cómo se desarrolla, chicos. El mercado rápidamente cae, miren que llega hasta el PL intermedio. Yo cerré mi operación, chicos, decidí salir de la operación. No fue por miedo, decidí salir porque quería asegurar ese 1% que ya tenía, y para mí es muy importante, chicos, ir aumentando el capital, ¿cierto? Es importante reconocer cuando hago las cosas por miedo y cuando las hago porque quiero ir aumentando mi capital, asegurando el profit, no dejando dinero sobre la mesa, y entender también lo que había visto en la temporalidad de una hora días atrás, ¿cierto? Y era que la estructura no era clara, era un poco confusa. Yo cerré exactamente, chicos, mi entrada en el 88. Exactamente en ese punto la cerré, chicos. Fue casi un 1 a 1 en cuestión de 25 minutos. ¿Sí? Miren que se movió bastante bien hacia la parte de abajo, atacó estos lows, que podría ser, chicos, también que aquí haya venido a manipular el low de Asia. ¿Para qué? Para irse hacia la dirección contraria. Como la dirección o la estructura más bien, chicos, era un poco confusa, eso podría perfectamente pasar, y fue un indicador más que me hizo asegurar el profit que ya tenía. Ok, entonces en cuestión de 25 minutos, chicos, me llevé ese 1 a 1, fue muy buen profit para mí. Yo con un 1 a 1 quedo conforme, con un 1 a 1.5 quedo súper bien, con un 1 a 2 quedo más que bien. Entonces fue una muy buena sesión para mí. Fue rápido, chicos, a las 2:25 am ya yo estaba por fuera, y lo que vi, chicos, que pasó después era que el mercado precisamente pensó en manipular ese low de Asia,
tomar esa liquidez y miren, de ahí empezó el movimiento alcista tan fuerte que hasta hoy todavía se sigue desarrollando. Vamos por aquí. Miren el movimiento alcista, precisamente eso fue lo que hizo, chicos, manipular el lot de Asia, tomar liquidez e irse hacia el lado contrario de la dirección que yo tenía proyectada. Vamos a ver, ahí comenzó un movimiento alcista fuerte, interesante, chicos, y entonces aquí empezamos Nueva York, ¿cierto? En Nueva York, chicos, yo no lo operé, incluso me levanté un poquito tarde. Cuando me levanté y vi el gráfico, fue cuando les escribí que se había dado un orden en quiebra hacia la venta. Muy bonito, que fue la entrada que creo que tomó a Adela y Jairo también la tomó. Entonces, vámonos a la temporalidad de 15 minutos. Cuando yo me despierto me doy cuenta que el mercado nuevamente aquí, chicos, vuelve y me rompe estructura, pero ahora hacia el lado contrario. Me rompió estructura, ¿sí? Entonces miren que sigue en pie de que la estructura clara no es, ¿ok? Es un poco confusa. Entonces lo que me doy cuenta es de que el mercado llega a activar, vamos a la temporalidad de 15 minutos, y es que el mercado, chicos, llega a activar ese orden clásico que tengo por aquí, que es el 9 de septiembre, es decir, de más o menos hace una semana, ¿sí? Llega a activarlo y entonces eso para mí de entrada podría ser una confirmación, ¿vale? En la temporalidad de 15 minutos hacia la 20. Obviamente tendría que reinterpretar la estructura a ver si realmente el movimiento que está tomando el mercado sí da para buscar ventas, ¿vale? Entonces en 15 minutos tenía activación de un orden clásico y en la temporalidad de 5 minutos, chicos, se alcanzó a ver el orden en quiebre que me imagino que fue donde entró Ade, que fue donde entró Jairo. Vamos a adelantar un poquito más. Exactamente ahí, chicos, el mercado me crea el higher low, el higher high, pues estaba esperando o hubiese estado esperando si hubiese estado operando esa sesión, el rompimiento y un retroceso hasta activar ese orden en quiebre y poder yo posicionarme en una venta, tal vez dependiendo de la lectura que le estaba haciendo a la estructura del mercado, ¿vale? Pero entonces vamos a ver que el mercado confirma ese rompimiento, chicos, miren que ahí lo confirma. Y luego, posteriormente, regresa a activar el orden en quiebre del lado contrario, ¿vale? Entonces ahí podría decirse que había el dibujito en la temporalidad de 5 minutos. Repito, chicos, depende obviamente de la lectura que estaba haciendo yo de la estructura del mercado, porque ya sabemos que el setup no funciona al 100% de las veces, entonces debo tener cuidado cuando lo aplico en contra de la estructura o de lo que llamamos tendencia, ¿vale? Entonces en ese momento, chicos, el mercado da una bajada fuerte, chévere, directa hacia la parte de abajo, chicos. Yo creo que más o menos por esa zona fue por donde ADE cerró la operación. A Jairo lo alcanzó a hacer, Jairo movió break-even demasiado rápido, chicos. Me imagino que a Jairo, cuando lo sacó, chicos, fue en este retroceso, en esa velita verde. Desde mi punto de vista, sí es un break-even demasiado rápido. Chicos, si es un punto a corregir, no solo de Jairo, si algunos también tenemos esa sensación de querer poner break-even muy pronto, pues obviamente vamos a quedar fuera del mercado y nos podemos llegar a perder un profit. Sabemos que el break-even a veces nos protege, ¿cierto?, de pérdidas o a veces evita que ganemos. Pero entonces, si tenemos esa sensación también de tal vez hacer break-even demasiado pronto, sabemos que es un punto, chicos, a mejorar, ¿cierto? Es un punto a mejorar porque a veces puede jugarnos en contra. Entonces, en ese orden de ideas, chicos, ADE, hasta donde tengo conocimiento, se llevó ese 1 a 1 porque nos lo expresó por WhatsApp. Repito, Jairo lo sacó en break-even, pero chicos, fue un muy buen dibujito. Ojo, chicos, repito, dependiendo de la lectura de la estructura que estaban haciendo. ¿Sí? Porque el mercado si alcanza a bajar, chicos, bajó aproximadamente unos 13, 12 pips, dio un poquito más del 1 a 1. Fue un muy buen movimiento, chicos. Posiblemente si yo hubiera estado ahí, posiblemente también lo hubiera tomado, me hubiera salido por acá también, porque en Londres ya había tenido un 1% ganado, entonces un 1 más 1 da un 2%. Pero como les dije al principio, esa entrada no la tomé porque me desperté tarde en Nueva York para descansar un poco más. Listo, pero el movimiento, chicos, del mercado
que hizo posterior, vemos que siguió subiendo. Vamos a ver, vamos a pasarnos a 15 minutos. El mercado, chicos, siguió subiendo, ¿sí? Y miremos que, vamos a adelantar un poquito más, el mercado siguió subiendo, chicos, creando puntos más altos, ¿vale? Creando puntos más altos, entonces ahí obviamente la estructura empieza a reafirmarse un poco más en que podrían ser más compras que venta. Teniendo en cuenta eso, chicos, entonces ya yo tenía, vamos a retroceder a 15 minutos, ya yo tenía, chicos, que el último movimiento que había roto estructura hacia la venta ya no era ese, ya había un movimiento posterior, ¿cierto? Que en lugar de romper estructura hacia la venta, rompía estructura hacia la compra. Ven, entonces cuando la estructura es un poco confusa, chicos, yo me guío mucho en el último movimiento. Ya para el día de hoy no podía guiarme de ese movimiento anterior, sino que tenía que guiarme de este último movimiento. Y con base en eso, chicos, el día de hoy en Londres, que lo operamos juntos, yo estaba buscando compras, ¿vale? Vamos aquí a Londres. Permítanme, yo hago replay. Porque en Londres también pasó algo interesante, no se alcanzó a dar lo que yo por lo menos personalmente buscaba, pero sí se dio un movimiento mayor. Déjenme, yo retrocedo, chicos. Listo, hasta esa parte de acá. Retrocedamos un poquito más, que aquí antes de que inicie la sesión pasa algo interesante. Entonces, estamos aquí, chicos. Inicialmente, desde la noche anterior, desde el día de ayer, yo empecé a marcar algunos puntos, ¿cierto? Yo aquí tenía el último movimiento. Ese último movimiento alcista estaba perfecto. Tenía que todavía no había alcanzado a dar el 50% de descuento. Miren hasta dónde había llegado. Era más o menos un 40% de descuento y tenía una zona interesante que era un vacío y un order block que tenía confluencia con el 60 y el 70% de descuento. ¿Vale? Entonces, con esa mirada, con esa proyección, me acosté, ¿cierto? Y cuando me levanté a Londres, o cuando nos levantamos a Londres, chicos, ya lo que vi era también que tal vez el mercado, y se los dije cuando estábamos en la operativa en vivo, tal vez el mercado no llegara a ser un movimiento tan profundo hasta esas zonas de acá, sino que lo que hiciera el mercado sería hacer un movimiento, un retroceso un poquito más corto. En ese orden de ideas yo también tracé un Fibonacci aquí, desde ese inicio de impulso hasta ese final de impulso, y fíjense, chicos, que déjenme, yo pongo otra vez el FIBO. Y fíjense, chicos, que justamente aquí yo tenía un order en quiebre. Aquí se forma una pequeña estructura bajista. Aquí el mercado rompe la estructura, ¿cierto? Y rompe también y quiebra también el order block. Y también podría pasar dos cosas, que fue lo que les dije hace un momento. Que el mercado decidiera venir y hacer un retroceso un poquito más profundo, ¿sí? Hasta el vacío o hasta el order de la temporalidad de 15 minutos. O que el mercado también decidiera no hacer un retroceso tan profundo, sino hacer un retroceso más corto, hasta tal vez una buena zona de descuento, hasta tal vez ese orden lo enquiebre en la temporalidad de 15 minutos. Entonces, en cualquiera de las dos perspectivas, estábamos súper pendientes porque lo que nos interesaba obviamente era que el mercado bajara hasta este punto o hasta estos puntos, creando una estructura, ¿cierto? Para que en 5 minutos se me facilite poder encontrar el dibujito. Siempre busco eso, chicos. Vamos a ver entonces. Déjenme, yo vuelvo a poner el FIBO porque nos va a servir desde inicio de impulso hasta fin de impulso. Ok, entonces vamos a ver que el mercado, chicos, llega a acercarse mucho, mucho, mucho al 50%. Miren que aquí en esa parte se acerca bastante a ese 50%, pero no lo toca. Recuerden, chicos, pues que para yo determinar dirección es muy importante que dé buen descuento. Soy consciente de que a veces no los da, y cuando decida no darlos, yo elijo mejor quedarme fuera. Listo, pero miremos entonces que aquí intentó llegar al 50%. Vemos que llegó a ese orden lo pequeñito que había por aquí también, que había formado el día de ayer en Asia. Y vemos que tiene un nuevo impulso hacia la venta, chicos. En plena sesión de Londres dio un movimiento más hacia la venta. Teníamos buena dirección porque estamos hacia la compra, perdón. Teníamos buena dirección porque precisamente compras era lo que estábamos buscando el día de hoy en Londres, pero no me satisfació, chicos, el descuento que dio, ¿vale?
Entonces, en ese orden de ideas fue un movimiento muy bonito, pero que personalmente no pudimos aprovechar. Creo que estábamos de Gio y Efra conectados. No alcanzamos en lo personal, chicos, a encontrar alguna oportunidad. Entonces decidimos dejar ir el movimiento y vamos a ver cómo se da el movimiento. Se da un movimiento muy bonito, chicos. Mueve aproximadamente, desde el 50% de descuento, mueve aproximadamente unos 40 pip, más o menos. Fíjense, chicos, que aparte de no dar el 50% de descuento en la temporalidad de 5 minutos, fíjense que a pesar de no darlo, perdón, aquí el mercado forma una pequeña estructura alcista, bajista, perdón. Incluso cuando estábamos en vivo el día de hoy en Londres se los dije, chicos, aquí hay una pequeña estructura bajista, aquí el mercado intenta romper la estructura, por lo menos con esa vela verde y la siguiente roja no me queda tan convencido, pero ya la tercera vela, que es esa, la tercera vela verde, tal vez sí me confirma el rompimiento, pero ojo que yo les dije en su momento que no me gustaba que en 15 minutos no me había dado buen descuento. En ese orden de ideas, pues quien encontrara o hubiera una oportunidad de entrar en compra, ahí está el dibujito, pero a mí personalmente me quedó el vacío de que no dio el 15, no dio el, en 15 minutos, no dio un buen descuento y por eso elegí mejor quedarme fuera. Entonces, vemos que el movimiento fue bastante grande hacia la compra y ya lo que pasó, chicos, específicamente en Nueva York fue un poco más de lo mismo. ¿Sí? Vamos a adelantar un poquito más el mercado y ahí empieza Nueva York. Y digo que fue un poquito más de lo mismo porque lo que hice fue trazar Fibonacci, chicos, y nuevamente buscar zonas importantes. ¿Vale? Por aquí había zona importante, un poquito más profundo. Estaba ese order block en quiebre en 15 minutos. Entonces lo que yo hice, chicos, fue, ok, tracemos un Fibonacci desde esa zona hasta esa zona. Miremos la posibilidad de que el mercado tal vez llegue hasta el order block que había aquí, un retroceso un poquito más profundo hasta el order en quiebre, pero también tras un Fibonacci de esa forma, chicos, pensando en que el mercado no quisiera hacer un retroceso tan profundo y me llegara un poco más arriba. Por aquí yo tenía un order block, ¿cierto? Que estaba muy bien y que podría ser una buena zona. Sin embargo, chicos, el mercado, miren que llegó, por lo menos sí llegó hasta este order block, ¿sí? Que era una buena zona, ya se los mencioné, confluía con un 60% de descuento. Era un descuento muy bueno, pero chicos, ¿qué pasó? Que en la temporalidad de 5 minutos, si ustedes se fijan, o sea, la temporalidad de 15 minutos ya está chuleada, ¿cierto? Ya está chuleada, tenemos un descuento hasta el 60%, tenemos la activación de un order chuleada, que sumada a la estructura que vemos en la temporalidad de una hora, todo nos indica compra, ¿cierto? Pero en la temporalidad de 5 minutos, chicos, fue en donde a mí me generó muchas dudas esta estructura. Porque esa estructura, chicos, con ese higher high o este alto que me creo aquí, ya yo no podría decir que es tanto una estructura bajista, ¿sí? Más bien aquí es como una estructura sin forma, diría yo. Miren que por lo menos hasta esa parte sí venía dando una estructura bajista. Es decir, donde este alto no hubiera superado este alto, hubiera caído, me hubiera gustado, ahí sí, buscar tal vez un order en quiebre en esta zona. Pero vean que este alto que creo específicamente aquí superó ese anterior alto, entonces ahí la estructura perdió como un poco de forma, ¿sí? Y ya se volvió un poco anormal, ¿cierto? No podría yo decir, repito, que es una estructura bajista. Y ahí, en ese caso, yo obviamente lo que hice fue continuar esperando, no había la posibilidad de una estructura bajista aquí, entonces por ende, lo que yo quisiera en ese momento que pasara es que el mercado siguiera cayendo, ¿cierto? Para que me creara un lower low que superara ese anterior lower low y aquí por fin tener un lower high tal vez válido, ¿cierto? Pero vemos, chicos, que lo que pasó aquí fue que el mercado siguió subiendo, miren que se desplazó, vamos a quitar el replay, se desplazó, chicos, nuevamente hacia arriba, aquí en plena sesión de Nueva York, y bueno, fue un movimiento muy bueno también, incluso fue más bueno que el que se dio en Londres, pero que tampoco pude aprovechar personalmente porque no vi la posibilidad de ver el dibujito. ¿Listo? Entonces, chicos, el día de hoy teníamos dirección un poquito más clara. Para mi concepto, chicos, el día de ayer
también estaba mucho más clara las ventas, ¿sí? Obviamente, chicos, vamos acá una hora. Obviamente, luego de ver este movimiento, digamos que yo estaba aquí, ¿cierto? Cuando busqué las ventas el día de ayer en Londres, yo estaba justamente ahí. Obviamente cuando estaba en ese momento, chicos, no podía ver todo esto porque no había pasado. Es decir, que la lectura yo la podría hacer era desde ese punto donde estaba hacia atrás, ¿sí? Yo no podría saber que en ese momento la estructura era claramente alcista, porque yo me estaba rigiendo por ese anterior movimiento donde me mostraba rompimientos hacia las ventas, ¿ok? Entonces, por eso, chicos, fue que el día de ayer yo busqué esas ventas, ya obviamente, ya conociendo todo esto y ya pasando lo que fue Nueva York del día de ayer, incluso yo podría decir, ah, no, ¿sabes qué? Sí, me equivoqué, tal vez la dirección no es bajista, sino que es más alcista. Y ya obviamente cuando vi lo que pasó el día de hoy, que por eso fue que el día de hoy empecé buscando compras en Londres, ya viendo eso, chicos, yo diría, no, sí, compras, ¿cierto? ¿Para qué voy a ir en contra de la estructura si los mismos movimientos me están mostrando más compras? Listo, entonces, chicos, lo que estoy viendo, ya vi la temporalidad diaria. Miremos en la temporalidad diaria, chicos, porque es muy importante. Recuerden que este era el último rompimiento de estructura hacia la venta que habíamos visto en temporalidad diaria, que lo hemos visto hace un par de meses, yo diría que hace 2 meses, más o menos a finales del mes de julio. Y miren que aquí el mercado parece querer romper ese último, parece querer romper hacia las compras, chicos, nuevamente. Es decir, que tendremos que esperar a ver cómo pasa el día de hoy, a ver si ese rompimiento de la estructura y ese punto estructural se llegan a concretar para ver cómo nos paramos para el día de mañana. Tal vez unas compras, tal vez ventas, no sé. Tendremos que ver cómo termina de cerrar esa vela diaria que cierra más o menos en 5 horas. A ver si cierra por encima de ese punto estructural. Ya claramente, chicos, ese anterior punto estructural ya lo rompió, ¿cierto? Entonces podríamos decir que podrían gustarnos un poco más las compras que las ventas. Pero de igual forma, esperemos a ver cómo cierra y cómo se comporta respecto a ese otro punto estructural. ¿Vale? Listo, chicos, ese fue el postmercado del día de hoy. Recuerden que hicimos el postmercado de 2 días. Habitualmente nosotros los lunes no hacemos postmercado, pero el movimiento y las entradas y las oportunidades que algunos de nosotros alcanzamos a encontrar, pues amerita que hagamos el postmercado del día de ayer, ¿ok? Entonces, chicos, ese fue el postmercado, espero les sirva.